Hola, hoy vamos a hablar del cortisol, una hormona muy importante para reducir el estrés, para controlar ese estrés, para que el sueño sea adecuado, para bajar de peso, para tener la testosterona en niveles normales. Está directamente relacionado el cortisol con la testosterona y con el aumento del peso. Importante para diabéticos. Es la hormona del estrés, el cortisol. Vamos a aprender cuál es su metabolismo. Vamos a aprender cómo controlar este cortisol. Y no solo con técnicas psicológicas, que podemos hacerlo, o con alimentación, no, sino también con suplementos. Suplementos como por ejemplo los omega 3. Por ejemplo, una planta que se llama Tongkat Ali, muy importante para controlar el cortisol. Vamos a ver estos suplementos y vamos a ver el metabolismo del cortisol, muy importante para entender cómo aumentar nuestro músculo, cómo aumentar nuestra testosterona y cómo bajar de peso y quitarnos grasas. Importante vídeo. Hay que comprender bien el cortisol para poder tener muchos beneficios. Atentos al vídeo que está súper interesante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el cortisol? El cortisol es una hormona, es la hidrocortisona, es un glucocorticoide, es un esteroide que se produce en la capa fascicular de la corteza de las glándulas suprarrenales y se libera a consecuencia del estrés y a consecuencia de los niveles bajos de glucosa en sangre. Y lo que hace es estimular la gluconeogénesis, que se produce en hígado. El cortisol es útil junto con la adrenalina porque nos prepara para momentos de alerta. Si tenemos un peligro inminente, lo que hacen estas hormonas es aumentar la glucosa en sangre, aumentar nuestros niveles de estrés, hacer que nuestro tiempo de reacción sea más rápido, hacer que podamos salir de ese momento difícil. Eso está bien, pero lo que pasa es que a veces con niveles de estrés continuo, estas hormonas se descontrolan y están en niveles altos, y esto puede ser patológico. De hecho, un estrés elevado nos hace que el cortisol esté alto y nos lleve a muchas consecuencias que luego veremos. Y aparte, hay enfermedades que cursan con cortisol alto y también con cortisol bajo, que también las veremos. Vamos a ver qué ocurre con el exceso normal de cortisol y con el exceso patológico de cortisol. Bien, ¿se pueden hacer análisis de sangre del cortisol? Por supuesto que se pueden. Lo que pasa es que el cortisol es una hormona que sigue los ciclos circadianos. Con esto quiero decir que los niveles de cortisol varían dependiendo si es de día o si es de noche. Entonces, para analizar el cortisol necesitaremos varias muestras a diferentes horas del día. Y se puede hacer en sangre, se puede hacer en orina y también se puede hacer en saliva. Por ejemplo, en analítica de sangre se hace por la mañana una de las analíticas, porque por la mañana es donde los niveles están más altos. De hecho, a las 8 de la mañana, cuando nos despertamos, hay un pico de cortisol. ¿Para qué? Para producir glucosa y que el día empiece bien, que tengamos energía por la mañana. Hay un pico de cortisol para producir un pico de glucosa a las 8 de la mañana. Entonces ahí necesitamos una muestra. Y luego, sobre las 4 de la tarde, necesitamos otra muestra porque bajan los niveles de cortisol. Y luego también por la noche hay una bajada de niveles de cortisol. También se puede hacer otra muestra por la noche. ¿Ok? Analítica de orina. Lo que se hace en la analítica de orina es tomar la orina de 24 horas. Cuando empecemos por la mañana, la primera orina de la mañana la rechazamos. Cogemos la orina de todo el día y la última orina al día siguiente también la cogemos. Eso se analiza y se ven los niveles de cortisol. Y luego se puede hacer analítica en saliva. Para esto hay un kit que podemos hacerlo en casa.
Y se toma muestras por la noche antes de dormir, porque los niveles están más bajos, como hemos dicho antes. Y lo que hay que hacer es 30 minutos antes de hacernos la prueba, no comer, no beber, ni siquiera cepillarnos los dientes y ni siquiera pasarnos la seda dental. Importante, para poder tomar una muestra en condiciones. Bien, vamos a ver las funciones del cortisol, las funciones más importantes del cortisol. Tiene un montón de funciones en el organismo. Por supuesto, regulación del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Es antiinflamatorio, reduce de una forma importante la inflamación. Controla la presión sanguínea. Si aumenta el cortisol, aumenta la presión sanguínea. No interesa. Importante. Controla la glucosa en sangre. Si aumenta el cortisol, aumenta la glucosa en sangre. Y esta glucosa en sangre nos produce más energía. Y esta glucosa la hace mediante la gluconeogénesis, una reacción que se produce en hígados y nos proporciona energía. Controla el ciclo del sueño. Cuando aumenta el cortisol, aumenta el estrés, aumenta la glucosa en sangre. Si el cortisol está muy alto, dormimos mal. Por la noche, fisiológicamente, hay una bajada de cortisol. Hay una bajada de cortisol, entonces se produce ese sueño reparador. Y por la mañana, a las 8 de la mañana, hay un pico de cortisol y un pico de glucosa para que empecemos a funcionar en el día. También interviene en el metabolismo de electrolitos y agua. Importante. Regula la homeostasis. Importante para la memoria y para la concentración. Inhibe el sistema inmunológico. Importante para el desarrollo fetal. Y disminuye la formación ósea. No interesan los niveles altos de cortisol, porque perdemos hueso. Bien, para entender un poco qué es lo que pasa con el aumento de peso, o qué es lo que pasa con el aumento de estrés, o el aumento de masa muscular, por ejemplo, o qué pasa con la testosterona, y si le influye el cortisol, para todo esto vamos a ver la producción, la secreción y un poquito del metabolismo del cortisol, que nos va a ayudar a entender todo esto. Bien, se segrega y se almacena en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, como hemos dicho antes. No solo se segrega, sino se almacena ahí. Pero esta corteza suprarrenal está controlada a su vez por dos zonas cerebrales. El hipotálamo, que segrega la CRH, que es la hormona liberadora de la corticotropina, y la hipófisis, que segrega la ACTH, que es la corticotropina. La ACTH es la corticotropina o la hormona corticotrópica, la ACTH. La CRH se libera en el hipotálamo y esta, a su vez, hace que la hipófisis libere ACTH, que es la corticotropina. Entonces, esta ACTH se transporta a la corteza suprarrenal para activar la formación de cortisol. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace que se liberen estas hormonas? Pues, por ejemplo, el aumento del ritmo cardíaco. Por la mañana, por ejemplo, cuando nos estamos despertando, aumenta el ritmo cardíaco. Esto hace que se liberen estas hormonas y hagan que se libere cortisol para aumentar la glucosa en sangre y podamos funcionar. O, por ejemplo, en un estado de alerta, nos van a atracar o cualquier cosa que nos pase, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el cortisol, aumenta la glucosa en sangre y hace que los músculos puedan reaccionar rápidamente. Para esto es. Y por eso está el cortisol regulado primero por la CTH y segundo por la CRH. Bien, una vez liberado este cortisol y producido, se almacena en la corteza suprarrenal, hemos dicho, pero se libera sangre. ¿Cómo viaja en sangre? La mayoría del cortisol se une a la globulina fijadora de cortisol, la CBG. La mayoría funciona así.
Luego, un 5% se une a otra proteína, a la albúmina. Y luego, entre el 10 y el 15% viaja en sangre libre. Pero la mayoría unida a una globulina, la globulina transportadora de cortisol, CBG. Pero esta CBG se satura rápidamente. A partir de 20 o 30 microgramos por decilitro, esta CBG se satura y viaja mucho cortisol libre, aumenta el cortisol rápidamente en sangre. Bien, para que os hagáis una idea, los niveles de cortisol normales, os voy a decir a las 8 de la mañana que hay un pico, y luego en los picos bajos, por la tarde, por ejemplo. A las 8 de la mañana están entre 5 y 25 microgramos por decilitro, o 140, entre 140 y 690 nanomoles por litro, depende de las unidades. Y por ejemplo a las 4 de la tarde, de 3 a 10 microgramos por decilitro. Evidentemente vemos que hay una bajada de cortisol por la tarde. Un pico máximo por la mañana de unos 25 microgramos a bajar de 10. Bien, vamos a ver qué ocurre cuando hay un exceso de cortisol. Un exceso de cortisol que puede ser provocado por un estrés. No estamos hablando ahora, que luego veremos, de determinado tipo de enfermedades, de patologías que cursan con excesos de cortisol muy elevados. Bien, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos mucho estrés y tenemos un exceso de cortisol. Por ejemplo, un exceso de cortisol puede provocar una inhibición del sistema inmunológico y esto nos lleva a determinado tipo de enfermedades infecciosas. Tenemos más riesgo de tener determinado tipo de enfermedades infecciosas. También nos provoca problemas digestivos, problemas de digestión, problemas de absorción de alimentos, irritación, inflamación intestinal, de la mucosa intestinal, que nos puede llevar, por ejemplo, a un colon irritable. Aumento de la presión arterial, dolores de cabeza, que nos puede llevar a enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Dificultad en el sueño, problemas de memoria, problemas de concentración, sobrepeso. Y en este sobrepeso, la grasa está especialmente acumulada en la zona abdominal. Y luego también riesgo de diabetes tipo 2 y también riesgo no solo de acumular grasa, sino acumular líquidos. Disfunción eréctil, por ejemplo, interrupción del ciclo ovulatorio y ciclos menstruales, dificultad de producir hormonas sexuales, infertilidad. Todo esto de la disfunción eréctil y las hormonas sexuales, sobre todo la testosterona, luego lo vamos a ver al final. Envejecimiento prematuro de la piel, incluso aparición de herpes, aparición de acné, aparición de hematomas, incluso determinado tipo en axilas y en determinadas zonas rayas moradas, producidas por hematomas. Síndrome de fatiga crónica, debilidad muscular, dificultad para cicatrización, enrojecimiento de la cara, incluso la forma de la cara es redonda, y un aumento de cortisol está directamente relacionado con el aumento de ansiedad y de depresión. Y, por supuesto, un aumento importante de estrés. Y, por supuesto, de glucosa en sangre. Bien, ¿y qué ocurre cuando los niveles de cortisol son demasiado bajos? Pues malestar, debilidad, dolor abdominal, náuseas y vómitos, bajada de la presión arterial, pérdida de peso, bajada de la glucosa en sangre, incluso una insuficiencia suprarrenal. Hay determinados síntomas que os he dicho en la bajada de cortisol, por ejemplo la bajada de peso, bajada de glucosa en sangre, que os puede atraer. Se trata de regular el cortisol, no bajarle demasiado, porque esta bajada de glucosa o esta pérdida de peso nos puede llevar a patologías.
Entonces, luego veremos lo que hay que hacer para bajar el cortisol, pero bajarlo a niveles normales cuando está muy alto. No bajarlo demasiado. Ojo con esto. Bien, existen ciertas patologías, y las vamos a ver rápidamente, relacionadas con el aumento de cortisol o con la bajada de cortisol. Y vamos a verlas. Empezamos por el aumento de cortisol, y es el síndrome de Cushing. La glándula suprarrenal está hiperfuncionante, hay un hipercortisolismo. Puede estar provocado, por ejemplo, muchas veces por tumores de la glándula suprarrenal. También causado por trastornos de la glándula pituitaria y también causada por medicamentos. Exceso de consumo de medicamentos nos lleva a todos estos síntomas que hemos dicho antes, del exceso de cortisol y síntomas más graves. Es una enfermedad que puede ser grave y hay que controlarla mucho. Os cuento esto de las enfermedades para que entendáis que tener el cortisol en niveles normales es muy importante. Enfermedades con cortisol bajo. Síndrome de Addison. Es una insuficiencia suprarrenal primaria, una insuficiencia suprarrenal aguda. Las glándulas suprarrenales están dañadas, hay fatiga, pérdida de peso, pérdida de apetito, piel oscura, presión arterial baja, insuficiencia, náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, dolor muscular, dolor articular, depresión, problemas sexuales, caída del pelo, bajada de cortisol, bajada de aldosterona y una bajada de las hormonas sexuales. Las causas de esta enfermedad de Addison, pues casi siempre autoinmune. Las propias defensas destruyen estas células de las glándulas suprarrenales, por ejemplo. Y también hay causas causadas por otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis puede destruir estas células. Y luego una insuficiencia suprarrenal secundaria. Son síntomas parecidos a la enfermedad de Addison, esto que hemos dicho de la fatiga, la pérdida de peso, bajada de la presión arterial, estos síntomas que hemos dicho. Náuseas, vómitos, diarreas, hipoglucemias, todos estos síntomas que hemos dicho. Y la causa es por una deficiencia de la ACTH. Recordad, la ACTH se producía en la hipófisis para estimular a las glándulas suprarrenales. Las causas, pues un hipopituitarismo, por ejemplo, un tumor en la hipófisis que hace que no se pueda segregar esta ACTH, lógicamente. Y también puede estar provocada no por un tumor en la hipófisis, sino por tratamientos con demasiadas dosis de corticoides. O, por ejemplo, cuando estáis haciendo un tratamiento de corticoides y lo cortáis bruscamente. Es muy importante que cuando tengáis un tratamiento de corticoides esté regulado por el médico, para no pasaros de dosis y para no cortarlo de golpe, porque no puede llevar a una insuficiencia suprarrenal y puede ser grave. Así que ojo con automedicarse, ojo con esto. Bien, ¿cómo se diagnostica? Pues mirando el cortisol sérico, una analítica, mirando la ACTH sérica también, y también hay una prueba de estimulación de ACTH, a ver cómo es esa producción por la hipófisis de la ACTH y saber la causa. ¿Ok? Bien, vamos a algo súper interesante. ¿Por qué no bajo de peso? ¿Cuál es la causa? A veces hago una dieta fantástica que me quita un montón de calorías y no bajo de peso. ¿Cuál puede ser la causa? El cortisol. Vamos a ver la relación entre el cortisol y la bajada de peso, o la no bajada de peso, ese aumento de cortisol. Súper interesante. Atención. Bien, imaginaros, empezáis una dieta. Tenemos ahora, después de Navidades, hemos engordado y ahora tenemos toda la ilusión y vamos a empezar una dieta. Estamos súper motivados, voy a bajar un montón de peso, me voy a encontrar fenomenal y mi analítica va a mejorar, va a ser todo maravilloso.
empezamos la dieta. Y funciona. Está funcionando durante un tiempo. Pero de repente nos estancamos. ¡Pum! Ya no se pierde nada más. ¿Qué pasa? ¿Por qué funciona antes y ahora no funciona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me pasa a mí solo? ¿Le pasa a todo el mundo? ¿Cuál puede ser la razón? Bien, el cortisol. Bien, hemos dicho que el cortisol es la hormona del estrés. Está directamente relacionada con el estrés. Todo lo que nos produzca un estrés va a aumentar el cortisol. Y este aumento de cortisol tiene unas consecuencias. Y unas consecuencias importantes sobre la pérdida o no pérdida de peso. Este cortisol aumenta la insulina, la leptina y neuropéptidos. Y todo este aumento de todas estas hormonas reguladoras estimulan al cerebro para que comamos más. Hace que tengamos más ganas de comer para compensar esta bajada de peso. Y entonces comemos más y nos aumenta la grasa. Esta es una de las causas de que no funcionan las dietas. Esta es una, pero es que hay más. Ya hemos visto que el cerebro quiere que comas más. Entonces tenemos ese ansia por comer. Calorías y calorías. Y al final caemos y terminamos picando entre horas, aunque sea un poquito. Pero eso nos hace engordar. Pero es que el hígado libera glucosa. El aumento de cortisol y el aumento de estrés hace que el hígado libere glucosa. Aumenta la glucosa en sangre. Ese exceso de glucosa se transforma en grasas. Pero es que además el páncreas segrega insulina y hace que esa glucosa que libera el hígado pase a células, y esa glucosa dentro de las células se transforma en grasa, el exceso. Así que, fijaos lo que hace el cortisol, el exceso de cortisol. Y el tejido adiposo hace que el tejido adiposo acumule más grasa y que el músculo quiera más glucosa. Entonces todo esto hace que comamos más, que se libere más glucosa. Es un círculo que cada vez va aumentando y vamos engordando más. Entonces, uno de los problemas de dietas demasiado restrictivas, que nos bajamos mucho las calorías, es este. Nos aumenta el cortisol y nos aumenta el estrés y aumenta la glucosa en sangre. Y esto hace que este exceso de glucosa se transforme en grasas y acumulamos más grasa. Pero también disminuye el metabolismo basal. ¿Cómo? Perdiendo músculo. Perdemos músculo y así no necesitamos quemar más grasa. Entonces el cuerpo se está adaptando a la bajada de calorías que nos produce esa dieta. No funciona, nos estancamos. Y además hace que nuestro cerebro quiera comer más. Y cada vez nos produce más estrés y sube más el cortisol y sube más la glucosa. Y nos provoca incluso una subida de cortisol crónica. Y en ciertos casos puede producir un daño en la corteza suprarrenal que nos provoque un estrés crónico, una subida de cortisol crónica. Así que es muy importante saber la dieta que estemos haciendo. Incluso hay una resistencia a la insulina. ¿Qué nos puede llevar a una diabetes tipo 2? Hay un aumento de una hormona, la HSD, que transforma cortisona a cortisol. La cortisona es la forma no activa, cortisol la forma activa. Y esta hormona se acumula en el tejido adiposo. A medida que aumenta el cortisol, aumenta la glucosa, acumulamos más grasa en el tejido adiposo, aumenta esta hormona y vuelve el círculo. Cada vez más hormona, más cortisol, más grasa, lo engordamos más. Empeora la dieta. Cada vez es peor esa dieta restrictiva. Incluso no nos estancamos, sino que aumentamos de peso. Entonces se nos ocurre la feliz idea de, bueno, me bajo todavía más las calorías, ya hasta niveles muy bajos, que seguro que pierdo peso. Error grandísimo.
el cuerpo todavía se adapta más a esa bajada de calorías. La leptina, por ejemplo, disminuye a unos niveles bajísimos. El cuerpo se adapta, reduce el metabolismo basal más todavía, pero lo peor de todo, aumenta el cortisol a unos niveles tremendos. Al final, ¿qué ocurre? No nos estancamos, sino es que terminamos engordando más, aunque nos bajemos todas esas calorías. Recuperamos más grasa de la perdida. Muy importante hacer una dieta adecuada por un profesional. No bajar demasiado de calorías. Cuidado con las dietas trampa. Consultad con un profesional. Si tenéis alguna duda de todo esto, me lo decís en comentarios, que yo os digo si eso está bien o eso está mal. Cuidado con el cortisol. Ojo. Bien, vamos a ver la relación entre el cortisol y el sueño. Hemos dicho que el cortisol es la hormona del estrés. Aumento del cortisol, aumento del estrés, incluso aumento de glucosa en la sangre nos puede llevar a engordar, lo hemos visto. Bien, lo bueno del cortisol es que sigue los ciclos circadianos. Por la mañana está elevado, pero por la noche baja. Y eso nos permite dormir. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos mucho estrés o por trabajo no dormimos las horas suficientes o no queremos dormir las horas suficientes? Pues que se estropean los ciclos circadianos. Y entonces esta regulación se estropea. Y por la noche el cortisol puede estar elevado. Y todavía dormimos peor. Y nuestros ciclos del sueño son malos. Ya no se regulan estas hormonas. Y nos puede llevar a un estrés crónico. Y un montón de síntomas. Caída de cabello, dolor articular, dolor abdominal, fallo de la memoria, irritabilidad, tristeza, por supuesto insomnio, por supuesto inhibición, problemas inmunológicos, problemas digestivos por inflamación de la mucosa intestinal, colon irritable, por ejemplo, problemas cardiovasculares, porque el aumento de cortisol nos puede llevar a aumento de presión arterial, y problemas metabólicos, obesidad, diabetes tipo 2, no solo acúmulo de grasa, sino también acúmulo de líquidos. Bien, lo prometido al principio, ¿qué ocurre entre el cortisol y la testosterona? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que pasa? Bien, según estudios, uno de los problemas que ocurre con el cortisol alto es que se inhibe la secreción de testosterona. Por lo tanto, la testosterona está directamente relacionada con los niveles de estrés. De hecho, el índice entre niveles de testosterona y cortisol, existe un índice, nos puede ayudar a entender qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con esta testosterona? Bien, aumenta nuestro estrés. Entonces aumenta el cortisol. Y aumenta el cortisol de tal forma que no sigue los ciclos circadianos, como dijimos antes. Por la noche, que normalmente tendría que bajar ese cortisol, no nos baja. Sigue alto, no podemos dormir bien, aumenta la glucosa en sangre, todos esos problemas que hemos visto. Ocurre eso. Bien, entonces en nuestra sangre existen niveles elevados de cortisol. Bien, la estructura molecular de la molécula de cortisol es similar a la molécula de testosterona. Similar en el sentido de que encaja en los mismos receptores celulares que tienen que encajar a la testosterona. Ocupa el lugar de la testosterona. Hace que esta testosterona no pueda funcionar, no pueda hacer su acción. Eso es lo que hacen los niveles altos de cortisol. Impedir la acción de la testosterona. Entonces, por ejemplo, tenemos un estrés alto y un cortisol alto que está impidiendo la acción de la testosterona. Y por ejemplo, en deportistas existe el error
de hacer un sobreentrenamiento. Voy a hacer un sobreentrenamiento para mejorar, porque están viendo que su rendimiento muscular no es suficiente. No saben la causa, y la causa puede ser por aumento de cortisol, que esté impidiendo la acción de la testosterona. Entonces hacen un sobreentrenamiento, y esto nos lleva a más fatiga todavía, y menos rendimiento muscular. Incluso nos llega a infecciones. Pero que incluso este fallo de la testosterona tampoco se soluciona haciendo descansos de este ejercicio. Tampoco se soluciona. Y lo que está pasando es que el cortisol está elevado. Está elevado. Si hacemos un sobreentrenamiento y el cortisol está elevado, va a impedir la acción de la testosterona y va a impedir que el músculo rinda. Si descansamos del entrenamiento, sigue sin funcionar el sistema, porque si tenemos un alto estrés, sigue el cortisol alto. Lo que hay que hacer es bajar este cortisol, bajando el estrés. ¿Qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar el índice de cortisol-testosterona. En cuanto sepamos los niveles de cortisol que tenemos y los niveles de testosterona que tenemos, podremos arreglar el asunto. Podremos bajar los niveles de cortisol y aumentar la testosterona. La testosterona se puede aumentar con alimentación. Pero ¿qué ocurre en deportistas? Pues que encima de que tienen el cortisol elevado, su alimentación está enfocada a comer menos grasas. ¿Y qué es lo que ocurre? En las grasas también hay colesterol. Entonces, si nos bajamos las grasas y bajamos el colesterol de una forma demasiado fuerte, ocurre que no podemos fabricar testosterona, porque la testosterona se fabrica a partir de grasas y a partir de colesterol. Así que en nuestra dieta tiene que haber grasas y tiene que haber algo de colesterol, porque es que si no, no tenemos materia prima para fabricar testosterona. Es un círculo vicioso. Demasiado colesterol y demasiada poca testosterona. Y encima se va agravando cada vez más. Por eso nos puede ayudar mucho el índice cortisol-testosterona. ¿Ok? Bien, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos bajar ese cortisol? Sabemos cómo podemos aumentar la testosterona con alimentación, con varios suplementos que hemos explicado en muchos vídeos, pero ¿cómo podemos bajar ese cortisol? Pues de dos formas. Podemos hacer ciertas cosas y también hay algún suplemento que otro que lo vamos a ver que nos van a ayudar a bajar ese cortisol. Bien, primero, ¿qué podemos hacer? Evidentemente tenemos que reducir el estrés, haciendo lo que queramos. Yoga, podemos meditar también, nos va a hacer que baje ese estrés y que baje el cortisol. Hacer el ejercicio, un ejercicio en condiciones hace que baje nuestro estrés y que baje el cortisol. Buscarnos hobbies hace que nuestro cerebro se divierta y esto hace que baje el estrés. Respetar el ciclo circadiano. Hemos dicho que el cortisol es una hormona que sigue el ciclo circadiano. Lo que no podemos hacer es alguna actividad muy intensa por la noche, porque va a hacer que suba el cortisol, suba el estrés y se estropee todo. Las actividades intensas diurnas, por la mañana, con el sol. Por la noche, no hacer actividades intensas. Facilitar este ciclo circadiano. Y por supuesto, la alimentación, por supuesto. Nada de ultraprocesados, no. Azúcares simples, reducirlos. Grasas, hay que comer grasas, ya lo hemos dicho. Y a ser posible, grasas de calidad. Y por supuesto, frutas y verduras. Importantes, frutas enteras, no zumos, frutas enteras. El zumo es como tomar azúcares simples. La fruta está hecha de tal forma que tiene fibra y retrasa la absorción de esos azúcares, así que frutas enteras. Bien, ¿podemos tomar algún tipo de suplemento para bajar este cortisol y aumentar, por ejemplo, masa muscular? Sí, hay varios. El HBM es un metabolito de la leucina.
es el beta-hidroxi-beta-metilbutirato. Hace ganar masa muscular, hace perder grasas, aumenta el rendimiento muscular, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta la fuerza y aumenta la recuperación muscular. Hace que baje el cortisol. Los omega 3, importantes, inhiben la activación de las suprarrenales, reducen el exceso de cortisol. Importante una dieta en omega 3. Importante una dieta rica en omega 3. Otra cosa importante que podemos hacer, aumentar la ingesta de proteínas, es muy importante. Muy importante. Proteínas de alta calidad. Carnes, pescados, frutos secos también tienen proteína de alta calidad. La OMS recomienda que hay que ingerir al menos 30 gramos de frutos secos al día. Importante. Y bien, otro suplemento importante. Una hierba. Se llama Tongkat Ali. Os lo dejo escrito en descripción. El ginseng malaya. Es una hierba poderosa para bajar el cortisol. Estamos hablando que disminuye el cortisol en un 16% y aumenta la testosterona en un 37%. Y sobre todo en estos casos que hemos hablado de personas muy estresadas, que aumenta su cortisol y baja su testosterona. Así que un suplemento importante a tener en cuenta. Disminuye el cortisol, aumenta la testosterona, aumenta la masa muscular, importante, aumenta la libido. Y en ciertos casos puede solucionar la disfunción eréctil, porque uno de los casos de la disfunción eréctil es el estrés. Es el estrés. Y es un caso muy, muy, muy frecuente. Así que, ojo con el cortisol. Hay que controlarlo y tenéis suplementos para ello. Conclusiones. El cortisol es una hormona necesaria. Es una hormona necesaria. Necesaria para regular la presión arterial, la glucosa en sangre, el sueño incluso. La necesitamos. Por ejemplo, en una situación que tengamos que reaccionar rápidamente. El cortisol hace que aumente la glucosa en sangre y que el corazón vaya más rápido. El cortisol y la adrenalina. Y esto hace que podamos salir de esa situación. Pero un exceso de estrés puede hacer que el cortisol se eleve y entonces vienen los problemas y las patologías. Por eso es muy importante regular este cortisol. Incluso regulando el cortisol podemos perder peso, podemos mejorar en el sueño, podemos aumentar la masa muscular, podemos tener muchos beneficios como hemos visto en el vídeo. Es importante regular nuestro estrés. Y es importante regular nuestra alimentación para regular este cortisol. Y hemos visto suplementos importantes para regular este cortisol. Por supuesto, siempre que toméis un suplemento, consultad a vuestro médico o a vuestro farmacéutico, o me lo consultáis a mí en comentarios. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si tenéis algún tema que os interese, haremos un vídeo, por ejemplo, de estos suplementos que hemos dicho para bajar el cortisol. El Tongkat Ali, cualquier cosa de estas, el ginseng malayo, esto que hemos dicho. Si queréis un vídeo, me lo decís y hago un vídeo. Darle un like, si yo veo muchos likes, significa que queréis esto. Recordad de compartir estos vídeos en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.